Muy buenos días. Les damos la bienvenida. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Les voy a rogar que apaguemos los micrófonos y nos sentimos de verdad felices de volver a estar conectados con ustedes en estos ¿Con espacios quién? de Con, herramientas para sus organizaciones. ¿Pudiste hablar con Liliana? Por favor, apagan sus micrófonos. Muchas gracias. Quiero enviarles un afectuoso saludo en nombre de todo el equipo de Colcop y de su junta directiva, deseándoles que este año les llegue cargados de salud, de éxitos en todos los proyectos y metas trazadas por ustedes y por sus organizaciones. Vamos a vivir a Colcop este año y vamos a apoyar a nuestra industria como lo hicimos durante el 2020 al logro de sus desafíos para el 2021. Vamos a ir todos de la mano y como un solo equipo que implica la asociatividad para que seamos exitosos y logremos, como les decía, esos desafíos. Este primer TOL del año vamos a tratar un tema crucial para ustedes y sus organizaciones, como es la desconexión laboral, productividad y conectividad. Desde la óptica de la privacidad, dada la relevancia y el impacto que este tema ha generado por el traslado de las operaciones a la... Se quedó muda. Doc, estás en mute. ¿Otra vez en mute? ¿Pero Ya. sí me alcanzaron a escuchar o fue que me fui otra vez a mute? Sí, todo se escuchó, solo fue el final. Ah, ya. Seguramente algo se movió aquí. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía que este tema que vamos a tratar hoy ya lo hemos abordado en anteriores espacios, pero es que cada día tenemos nuevos interrogantes y audiencias que nos piden que por favor lo volvamos a abordar, pero desde otras ópticas, y es lo que haremos hoy de la mano de nuestros expertos. Antes de darle la entrada a ella, creo que alguien tiene los pajaritos por ahí abierto el micrófono. Antes de darle la entrada a nuestra conferencista, reitero el agradecimiento a ustedes por estar hoy con nosotros. Más de 70 personas, wow, qué dicha. Y un reconocimiento muy especial a nuestro patrocinador de este espacio, Soluciones en Cartera, un orgulloso asociado a Colcop y quien hace posible que hoy estemos aquí reunidos. Bueno, aprovecho para invitarlos a que en el desarrollo de la conferencia vayan colocando sus preguntas en el chat que al final serán atendidas por nuestros speakers. También quiero decirles que el 25 y 26 de febrero vamos a tener un foro con COP repasando toda la economía colombiana. Tendremos al superintendente bancario, a una presidenta de un gremio, tendremos a colegas de ustedes hablando de sus experiencias y mejores prácticas para este año. En fin, resérvense ya, desde ya, 25 y 26 de febrero. Sin más preámbulos, pues vamos a darle la bienvenida a la doctora Heidi Balanta, quien por su gran trayectoria y experiencia en el manejo de la privacidad, la protección de datos, regulación informática, conectividad, nos ha acompañado en varias ocasiones y para quienes aún no la conocen, les cuento que ella es la directora ejecutiva de la Escuela de Privacidad, que es abogada, especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías. Y es máster en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Es asesora, consultora y docente y ha asesorado diferentes empresas y empresas asociadas a Colcop en la implementación de programas de protección de datos personales y todos los sistemas de privacidad. Entonces, doctora Heidi, la recibimos con un gran abrazo y un aplauso virtual. Bienvenida a este espacio, el micrófono es tuyo.
Gracias, Gloria, por la invitación nuevamente. Buenos días a todos. Yo quisiera validar muy rápidamente si mi pantalla está compartida de manera completa. Sí, listo. Sí, sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, pues la verdad, agradecida con Gloria nuevamente por la invitación. La verdad, ya olvidé cuántos espacios he estado. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea del día de hoy. La idea del día de hoy es que hablemos, para que hablemos de productividad, para que hablemos de conectividad. Heidi. Yo no escucho. Heidi. Estamos sin sonido. Heidi. Seguimos sin sonido. Un segundo, por favor. Ya estamos confirmando aquí con nuestra conferencista. Heidi. Heidi, ¿nos escuchas? Hola, ¿me escuchan? Sí, ya parece que fue un momento que se te fue el internet. Sí, es muy raro, Zoom me sacó, no sé por qué lo habrá hecho, listo. ¿Allí ven la pantalla? Sí, la estamos viendo bien. Señora. Gracias. Entonces, les mencionaba que para que nosotros podamos hablar de estos temas de productividad, para hablar temas de conectividad, es importante, por supuesto, que hablemos primero de teletrabajo y trabajo en casa. Como ya hemos hablado en las sesiones pasadas desde el teletrabajo, yo quisiera hacerles una pregunta. Bueno, no utilicé la herramienta acá de votación, pero sí muy rápidamente me gustaría saber que por allí me digan si tienen implementado trabajo en casa, si me digan sí o no en el chat, para poder saber cómo estamos. Los que estamos ahí presentes, si me digan sí o no. Voy a hacer dos preguntitas. Bueno, Discúlpame, pero por alguna razón yo El chat está deshabilitado. Sí, está deshabilitado. Ok. Pero la pregunta Bueno, es si trabajamos desde casa. La pregunta es sí. Listo. Ajá. Sí, Y otra pregunta tengo. ¿Ustedes quién tiene teletrabajo? No trabajo en casa, sino teletrabajo. No, teletrabajo no. Bien, súper. Eso es lo que quería saber. Muchísimas gracias. ¿Y por qué quería hacerles esa pregunta? Porque precisamente en uno de los encuentros que tuvimos la vez pasada, pues digamos que hablamos mucho de teletrabajo, pero muy pocos estaban con el tema de trabajo. Hablamos mucho de teletrabajo y poco trabajo en casa, y pues realmente la situación es otra. Yo solamente de teletrabajo, pues ustedes ya, como han venido trabajando el tema, ya saben un poco la diferencia. No vamos a hablar de teletrabajo, vamos a hablar de trabajo en casa. Sin embargo, en este contexto es importante precisarles que el trabajo en casa está reconocido en Colombia en la ley 1221 de teletrabajo, la ley 2018, que es la ley de teletrabajo, pero recuerden que pese a que esté reconocido, no está regulado el trabajo en casa. Bien, salvo unas directivas, unas circulares emitidas por el ministerio, no hay mayor cosa. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles acá? Una primera parte para poderles hablar de desconexión laboral, pues el proyecto de ley de trabajo en casa en este momento. El año pasado, pues se presentaron dos proyectos de ley de trabajo en casa, uno por parte del congresista Richard Aguilar y el otro por parte del Ministerio del Trabajo. El propio ministro lo radicó. Estos proyectos de ley quedaron acumulados, bien, y son los que se van a debatir en esta nueva legislatura. Yo lo que les voy a decir, ¿cuál es la idea? Que ustedes, por favor, lo tengan en cuenta, porque posiblemente vaya a quedar así, posiblemente vayan a quitar o a incorporar algunos aspectos. Este proyecto de ley ya trae disposiciones sobre desconexión. No se escucha.
quedó por allí, les pido que me están silenciando, cuando hablo No se escucha. Hay un micrófono abierto y se te escucha entrecortado lo que estás hablando. Les solicitamos a todos, por favor, silenciar sus micrófonos si son tan amables. Listo. Bueno, Les entonces, agradecemos. gracias. El anfitrión puede silenciar los micrófonos del grupo, si lo desea. Listo. Bueno, sí, se puede, muchísimas gracias. Entonces, lo que les decía es que estas recomendaciones que yo les voy a dar, presten mucha atención porque posiblemente esto son las modificaciones que hayan que hacerse. Tal vez muchas de estas ustedes ya lo tienen incorporado, pero es para que lo tengan en cuenta. Y les mencionaba sobre la desconexión laboral, hay un proyecto de ley, pero ese proyecto de ley pues no pasó, no sé si en esta legislatura se vaya a trabajar o se va a radicar de nuevo, que es un proyecto de ley sobre desconexión laboral, que sí ya trae unos aspectos, digamos, un poco más puntuales y que también lo vamos a ver. Primero, ¿qué es lo que tenemos que tener muy claro? Y allí voy porque tal vez a ustedes les va a dar un poco de preocupación o cuando se den cuenta de esto, y es que como va a quedar regulado el trabajo en casa en Colombia, es que va a ser primero una situación ocasional, va a ser en situaciones excepcionales y en situaciones especiales. O sea, el trabajo en casa, como va a quedar regulado, es algo esporádico, no es algo permanente. Tal vez a algunos de ustedes les va a parecer genial porque no quieren, porque tal vez la modalidad no les está funcionando bajo como el criterio que ustedes lo están haciendo, y tal vez para otros pues sí va a ser un poco desagradable esta noticia. Entonces es muy importante porque el trabajo en casa, como está tanto regulado en la ley 1221 como va a quedar regulado próximamente, esto de hecho tiene un mensaje de urgencia, eso es importante, el gobierno mandó con mensaje de urgencia pues que es importante darle prioridad en el momento del debate en el Congreso de la República. Entonces, a partir de ese aspecto, pues debemos de tener en cuenta que es algo excepcional, ¿bien? Que es algo que, eso que implica, si hay una nueva pandemia, si hay una emergencia o urgencia nacional, sí, o necesariamente puede ser la propia compañía, digamos que eso no está especificado en el proyecto, puede ser que la propia compañía regule cuándo se va a entender situaciones ocasionales, cuándo se va a entender situaciones excepcionales, porque ustedes deben implementar un procedimiento al interior de su organización para el trabajo en casa. Esos son los requisitos que vienen. Entonces, ustedes en ese procedimiento pues también van a poder determinar cuándo se entiende por situaciones ocasionales, cuándo se entiende por situaciones excepcionales y por situaciones especiales. Bien, acá hay un tema muy importante que lo vamos a hablar ahora, pero también cuando estemos hablando del tema de productividad, y es la coordinación. Entonces, aquí establece dos figuras importantes este proyecto de ley, que es la coordinación y la desconexión laboral. En cuanto a la coordinación, ¿qué nos dice? Nos dice las funciones, servicios y actividades laborales tienen que desarrollarse de manera armónica, complementaria entre el empleador y el trabajador para alcanzar los objetivos y los logros fijados. Y miren lo que dice, se debe dar en el momento mismo de la asignación de tareas o actividades para lo cual se deberán fijar medios y herramientas que permitan el reporte, seguimiento y evaluación, así como la comunicación constante y recíproca. ¿Qué es lo que pasa acá con este aspecto de la coordinación? Uno de los problemas que están teniendo, que se tiene el trabajo en casa, es cómo yo valido si en efecto este trabajador sí está cumpliendo con esos objetivos, sí está cumpliendo con esas tareas, cómo mido yo ese tipo de actividades, cómo yo lo superviso. Y más que el cómo, es si yo estoy justificado para hacer eso. Y claramente la ley me permite, me habilita a que yo pueda hacer supervisión, yo puedo implementar herramientas de supervisión. Bien, ahora lo que vamos a ver, si son esas herramientas de supervisión, todas son legales. ¿Por qué se los digo? Porque hay casos donde hay herramientas que son invasivas a la privacidad del trabajador y que de hecho pueden llegar a constituir un delito. Por eso es muy importante que cuando implementemos herramientas de seguimiento,
ya sea, no sé, para un tema de cobranza, de servicio al cliente, miremos que esas herramientas sí estén articuladas con la normativa en materia de protección de datos colombiana. ¿Por qué? Porque si no puede estar eventualmente incumpliendo la ley. Eso ahora, reitero, lo vamos a ver. Y por otro lado está la figura de la desconexión laboral. La figura de la desconexión laboral pues también hace parte o viene incorporado allí en ese contexto del trabajo en casa, y básicamente lo vamos a ver ahorita. Simplemente quiero como mencionarlo allí de los elementos que compone ese proyecto de ley. ¿Qué me dice el proyecto de ley? Primero, pues se mantiene la facultad subordinante del empleador. Esto es muy importante porque a veces, como no se tiene esa presencialidad, tal vez se puede prestar para malos entendidos. Bien, por ejemplo, que el empleador llame y que no conteste el chat, que no conteste el celular, que no conteste a tiempo los correos electrónicos, que no cumpla el hecho de cumplir horario. El empleador está en toda la facultad de tener mecanismos que validen que sí ingresa en la jornada laboral de las 8 de la mañana, no sé, a las 5, a la hora que ustedes hayan establecido la hora máxima legal, pero es importante que eso esté allí establecido. La potestad de supervisión de las labores del trabajador la sigue teniendo el empleador. Aquí permanecen todo lo que son obligaciones, derechos, deberes derivados de la prestación personal de ese servicio. Bien, y aquí algo muy importante, lo que nos dice la ley. El empleador, este proyecto de ley dice que el empleador debe determinar cuáles son los instrumentos, la frecuencia y el modelo de evaluación de desempeño, cumplimiento de metas, mecanismos de reporte de estas por el tiempo que dure el trabajo en casa. Bien, entonces aquí también va a ser un tema muy importante. Fíjense que acá la ley, este proyecto de ley se enfoca mucho en el cumplimiento de ese seguimiento de esos objetivos y esas actividades. Hay algo aquí también importante, y ustedes dirán, bueno, porque esto, no sé si un poco analizan, el proyecto de ley se basa mucho en la facultad de supervisión, bien, o esa potestad de supervisión, pero también, digamos que se fija mucho en las actividades que están planeadas, en las partes y la planeación previa de esas actividades. Primero, por dos razones. Primero, porque uno de los aspectos que está teniendo dificultad el trabajo remoto es cómo yo superviso a ese trabajador, y lo que yo les decía, yo cómo valido que en efecto esté trabajando, pero también por otra cosa muy importante, por no exceder, porque puede pasar un aspecto contrario, y es exceder esas actividades asignadas a ese trabajador. Bien, en algunos casos lo que ha sucedido es que se ha considerado que hay muchas empresas, lo que ha generado es que la productividad ha aumentado, pero esa productividad con el trabajo en casa, con el teletrabajo, si bien puede llegar a incrementar, no puede generarse un exceso de trabajo o un detrimento de las condiciones de trabajo de ese trabajador. Entonces, por eso es tan importante que previamente ustedes tengan definido ese tipo de situaciones. También, en lo que no esté previsto en este proyecto de ley, el día de mañana que sea ley, pues normalmente lo mismo va a aplicar las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Y algo muy importante, por lo cual inicié esta charla, y es que lo que nos dice el proyecto de ley es que si las circunstancias excepcionales, ocasionales, especiales que dieron lugar al trabajo en casa persisten en el tiempo, aquí dice que de común acuerdo el trabajador, el empleador, deben hacer tránsito al teletrabajo. ¿Bien? En las condiciones de la ley 1221 del 2008. ¿Y eso qué implica? Pues esto lo que me va a implicar es que si yo estoy en trabajo en casa y voy a migrar a teletrabajo, pues aquí las condiciones cambian, porque las condiciones para el teletrabajo son mucho más robustas, son mucho más exigentes, está reglamentado en este momento, y pues obviamente me exigen condiciones, por ejemplo, que no me exige el trabajo en casa. En el trabajo en casa usted no tiene que hacer visita al domicilio del trabajador. En teletrabajo en casa, en teletrabajo usted sí tiene que hacerlo. En trabajo en casa, si es un trabajador que gana hasta 2 salarios mínimos,
pues el auxilio de conectividad digital, de conexión digital aplica para él y más de 2 salarios mínimos ya no aplica. Para el teletrabajo no importa cuánto gane esa persona, le tiene que reconocer por concepto de energía, por concepto de internet, por entregarle los propios dispositivos o elementos de trabajo, aunque en ambas modalidades, tanto en trabajo en casa como en teletrabajo, las partes de común acuerdo pueden poner, el trabajador puede poner su propio equipo de trabajo, obviamente eso viene asociado a unos riesgos que la empresa tiene que entrar a dimensionar. Entonces, desde esa perspectiva es importante que tengamos en cuenta esas diferencias y tener en cuenta que como va a quedar regulado el trabajo en casa, no es una figura permanente. Es decir, yo no puedo el día de mañana decir, todo 2020, bueno, todavía estamos en un momento de pandemia, no podemos decirlo de pronto más adelante, pero yo no puedo decir todo el otro año, todos en trabajo en casa. No, ese no es el criterio que está utilizando el proyecto de ley para esta modalidad. Entonces, ¿qué es lo que me dice también? Aquí me dicen, bueno, el empleado puede disponer de sus propios equipos y demás herramientas siempre que me dé acuerdo con el respectivo empleador. Entonces, aquí en este caso, eso debe constar por escrito. Bien, eso debe constar por escrito. Aquí no nos dice nada, pero, por ejemplo, hay un concepto del Ministerio del Trabajo de hace un par de años atrás, antes de que pasara pues este tipo de situaciones, lo que decía un poco esta circular, este concepto del MinTrabajo era que si el trabajador colocaba sus propias herramientas de trabajo en la modalidad de teletrabajo preciso, pues no es necesario, en ese caso el empleador debe reconocerle le debe reconocer ese uso o ese desgaste de esos equipos, que es un equipo personal para un fin laboral. Bien, acá simplemente dice, el proyecto de ley guarda silencio. Esto lo que significa es que posiblemente va a seguir funcionando como viene ahora, que hasta ahora no conozco, pues no hay ninguna, salvo que la empresa lo quiera hacer, que exista una disposición donde la empresa dice, yo le voy a compensar por ese uso de ese equipo por un fin laboral, le voy a compensar con esto, no hay. Ahora, ¿qué sí me dice el proyecto de ley? Que si no se llega a un acuerdo, el empleador debe suministrar los equipos, los sistemas de información, el software o materiales necesarios en desarrollo de la función o labor contratada, de acuerdo a los recursos disponibles para tal efecto. Recuerden también eso lo hablamos en alguna de nuestras charlas, y lo reitero. Recuerden que mientras el teletrabajo, yo tengo que tener uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el trabajo en casa no. Yo puedo utilizar las TIC, como no las puedo utilizar otra tecnología que no necesariamente sea de tecnologías de la información y las comunicaciones, o puedo usar otros elementos, no sé, analógicos, no tiene que ser pues, temas de tecnología. Entre tanto, el teletrabajo sí se requiere un uso tecnología. Entonces, ahora no es que, venga, es que yo en trabajo en casa también uso las TIC, entonces teletrabajo, no. El trabajo en casa puede ser uso de las TIC o otro tipo de instrumento. Luego nos dice que el empleador debe definir los criterios y responsabilidades en cuanto al acceso al cuidado de equipos, así como respecto a la custodia y reserva de la información de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. Y eso es uno también de los otros aspectos que nos trae a esta charla de hoy. Aquí nosotros debemos contemplar, ya sea actualizando nuestras políticas, ya sea actualizando políticas de seguridad de la información, de protección de datos, nuestras políticas de trabajo en casa. Yo les sugiero a ustedes que en esa política de trabajo en casa, en ese procedimiento que vamos a dejar, pues que incorporemos ese tipo de condiciones, que capacitemos a los trabajadores, el incremento de phishing, el incremento de malware, el incremento del ransomware, son temas que son producto de cero sensibilización a los trabajadores. Los trabajadores en muchas ocasiones no están, digamos, con esos conocimientos mínimos requeridos en el manejo de una recepción de un correo electrónico, en la descarga de un archivo o una simple llamada. No metámonos al componente de tecnologías, sino metámonos a un contexto propiamente analógico. Una llamada a través de ingeniería social se pueden pasar
hacer pasar el famoso fraude del CEO, donde se hacen pasar por el CEO de una empresa y lo que básicamente hace o ordena un pago, ordena una transferencia y pues sencillamente es una manera de cómo también se puede cometer o cómo podemos estar afectados. Entonces, eso es un aspecto también muy importante y que pues la ley ese proyecto de ley nos habla de esto. También dice que, lo que les estaba diciendo ahorita, dice que previo a adoptar el trabajo en casa, toda empresa debe contar con un procedimiento tendiente a proteger este derecho y a garantizar el uso adecuado de las tecnologías o cualquier otro elemento utilizado que pueda generar alguna limitación al mismo, que es lo que les comentaba ahora. Entonces, tenemos que tener este procedimiento, les reitero, para formalizar ese trabajo en casa. ¿Qué otros criterios debemos tener en cuenta? Lo que les había dicho, esto continúa en este proyecto de ley, que los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos, que se les esté reconociendo auxilio de transporte, bien, que se les esté actualmente reconociendo auxilio de transporte, durante el tiempo que se presta ese servicio bajo la medida de trabajo en casa, pues se les debe reconocer ese pago a título de conectividad digital. Y también, aquí fíjense que esa es otra, lo de diferencia que les decía ahora, acá ya no nos exigen que tengamos que hacer visita al domicilio del trabajador, pero sí tengo que tener acciones de promoción y prevención, bien, para promover temas de prevención de la salud y prevención de riesgos en el trabajo. Ahora, tengan en cuenta que técnicamente hay empresas que con teletrabajo están haciendo las visitas a través de visitas virtuales y todo eso. Tengo entendido que técnicamente eso no es válido, o sea, en trabajo en casa sí es válido, bien, porque no hay una ley que nos exija, pero en tema, en el decreto que reglamentó el decreto, la ley 1221, aquí yo sí tengo que cumplir con esa función de visita, porque no va a ser suficiente esa visita virtual, no va a obtener todos esos elementos que yo voy a necesitar para mirar cuáles son los riesgos asociados a ese puesto de trabajo, ¿bien? Y el empleador, pues también, aquí algo importante era promover la formación, capacitación y el desarrollo de competencias digitales, así como comportamientos y hábitos saludables. Aquí, por ejemplo, es fundamental que ustedes capaciten a sus empleados. Hay un tema muy importante y es el tema de las habilidades blandas. Bien, tenemos que tener, en materia de teletrabajo se tienen que trabajar en habilidades blandas y en habilidades duras. No solamente así como en habilidades duras, así como el manejo no sé, de habilidades propias del cargo que esa persona está desempeñando, desde plataformas de trabajo colaborativo, de ofimática, de algún software en especial que usted le exija a ese trabajador. También tenemos que trabajar en esas habilidades blandas y yo creo que eso es uno de los retos que yo creo que ustedes tienen o que estamos teniendo muchas empresas y es, primero, un tema de confianza. ¿Cómo hago yo para saber si esa persona está trabajando bajo los criterios que la empresa está exigiendo, pero también que digamos, aquí ya trabajando en otro tipo de habilidades, por ejemplo, las habilidades relativas a las famosas la autodisciplina, la autogestión, ¿bien? La automotivación. Aquí hay que empezar a trabajar y a capacitar y a fomentar en ese tipo de habilidades, porque tal vez va a haber días donde no estamos para trabajar en casa, tal vez queremos estar con nuestros compañeros o la crisis nos está afectando porque afecta también a nuestro esposo, a nuestros hijos. Entonces, fíjense que ese tipo de situaciones empieza también el tema de los automotivadores, bien, el tema de la autodisciplina, y eso es otro aspecto muy importante, tener que dejar de pensar, o más que todo dirigido a trabajadores que por su perfil no es que no trabajen, es que si no están, digamos, supervisándolo, haciéndole seguimiento, muchas veces no hacen sus actividades o las hacen de una manera que no fue tal cual como se les ordenó. Entonces, hay un reto muy grande en temas de comunicación, en temas pues de autogestión, temas de tiempo, tema de generación y concreción de los objetivos. Y otros criterios acá también muy importante, y es que al final, si yo voy a implementar trabajo en casa, la ley es muy clara o este proyecto de ley es muy clara y dice, mire, no se requiere modificar el reglamento interno de trabajo, no es necesario entrar a modificar el reglamento interno de trabajo y en el caso del sector público, pues no tienen que hacer modificaciones al manual de funciones. Eso, digamos que en términos generales, es lo que encontramos en materia de trabajo en casa, que no le habíamos tenido la oportunidad de hablar. Y aquí solo quiero tocar unos puntos de la desconexión laboral
más por el proyecto de ley que, digamos que no tengo claramente la certeza de que esté en este momento en esta nueva legislatura, pero igual lo dejo porque es una figura que cada vez está cada vez se ha incorporado a nuevos países. Empezó en Francia, luego España, Italia, aquí en América Latina, Chile tiene algo, Brasil también. Entonces, acá que tenemos y por qué también coge esta figura que pese a que no es tan vieja, pero tampoco tan nueva, cómo se empieza a incorporar en el contexto colombiano y precisamente su misma palabra lo dice, también es conocido como desconexión digital, bien, y es porque diferentes estudios sugieren, bueno, hay muchas cuestiones, entre esas que los diferentes estudios sugieren que normalmente cuando nosotros terminamos de nuestra jornada laboral, en promedio podemos trabajar a veces hasta 2 horas diarias más por estar conectados a un chat, por estar contestando un correo electrónico, por continuar hablando con compañeros sobre un tema puntual. Y esto lo que está diciendo es, mire, después de finalizar la jornada laboral, pues no se puede contactar a esa persona, bien, no se puede contactar, bien, precisamente porque ese trabajador pues tiene derecho a un descanso. Bien, y ese descanso es, por favor, no lo contacte dentro de esos términos. Y si se llega a contactar o más bien, digamos que si se incumple precisamente esas disposiciones en materia de desconexión laboral, pues lo que nos dice este proyecto de ley, tanto este proyecto de ley, que es el que les digo que creo que no pasó a esta nueva legislatura, como el que está actualmente, que es el que va a revisar el Congreso, dice que si se incumple esto se va a entender como acoso laboral, ¿bien? Por eso es la importancia y de hecho aquí nos dice un poco es que tenemos que implementar una política en la organización precisamente para ver cómo se va a manejar este concepto de desconexión laboral. Y también este proyecto de ley nos dice que va a ser ineficaz cualquier cláusula de acuerdo que vaya en contra de la ley o desmejore las garantías. Obviamente, eso va a tener unas excepciones que ya la vamos a ver en algún momento. ¿Qué me dice? Que dice que toda empresa, privada o pública o entidad pública, pues en consenso con los trabajadores, fíjense bien, en consenso con los trabajadores, bien, dice, debe definir por lo menos la forma como se va a garantizar y ejercer ese derecho de desconexión laboral, cuáles son las garantías que van a implementar para el cumplimiento y un protocolo de desconexión digital que contengan parámetros que deben seguirse frente al uso de las TIC dentro de la relación laboral, legal o reglamentaria y propenda por el buen uso para separar el tiempo del trabajador, incluido el teletrabajo en espacios tales como el descanso, vacaciones, tiempo personal y familiar. Acá hay otro tema muy importante que omití comentarlos y precisamente es por un problema que yo creo que nos ha pasado a todos y es el tema relativo a un tema de riesgo psicosocial, todo es el tema de salud mental, bien, todo sabemos que en este contexto de trabajo en casa, teletrabajo, yo creo que nosotros como seres humanos nos habituamos muy rápido, yo creo que a más de uno ya nos quedó gustando, otros tal vez no, pero ya no nos acordamos o ya no le prestamos tanta atención de cómo fue el año pasado todo lo que nos sucedió, pero ahí va el quid del asunto. Y es precisamente, este tipo de situaciones es precisamente para reducir ese abuso que a veces a través de la tecnología podemos llegar a generar del contacto desmedido o ilimitado con ese trabajador. Bien, esto es muy importante. Bien, saber de que el trabajo nunca va a terminar y saber que tenemos que tener horarios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo recuerdo alguna vez que a mí me sorprendió mucho. Yo sé que Gloria ha invitado a Alexandra Gamarra a estos eventos y recuerdo hace muchos años cuando conocí a Alexandra, yo creo que unos 9 años por ahí, ella vivía en Reino Unido y ella contaba que ella le tocó quedarse, su jornada iba hasta las 5 de la tarde y por X motivo le tocó quedarse a las 5:30, se quedó porque no había terminado las actividades planeadas de ese día, entonces se quedó hasta las 6 de la tarde y su jefe que estaba allí en Reino Unido fue y le dijo, venga, ¿usted por qué está aquí? ¿Usted por qué está, creo que estaba en Londres, si no estoy mal, ¿usted por qué está trabajando si ya terminó la jornada a las 5? Entonces le dijo, no, es que no he terminado de hacer mis actividades, me cogió la tarde. Entonces, un poco lo que recuerdo es que el jefe, según ella comenta, le dijo, pues tienes un problema de gestión de tu tiempo, ¿bien? Es decir,
miren que a veces es un tema de cultura, ¿no? Mientras en algunos contextos vemos que trabajar hasta más tarde es súper bien, es ponerse la camiseta, qué chévere, esta persona la da al 100%, camina 1 kilómetro, como en nuestra cultura, en otra cultura eso no está bien visto. Eso significa que usted no está gestionando su tiempo para todo lo que tenía que hacer en ese momento, ¿bien? O los objetivos que tenía planeados para ese día, ¿bien? Y esto indudablemente lo que es trabajo en casa y lo que es teletrabajo, sí o sí nos va a llevar a que tengamos que trabajar en un tema de dejar de pensar el tema de horas. Yo sé que las entidades privadas son más conscientes de eso que una entidad pública, que a veces cuesta mucho más, pero literal, nosotros sí podemos cumplir, podemos establecer objetivos, hacerle seguimiento a esos objetivos, mirar si los vamos a cumplir, tenemos que apuntarle a eso y es la manera como veamos que también eso nos permite ser mucho más productivos. Entonces, esto es un poco lo que nos dice esa política, dice excepciones. Obviamente, cuando no aplica la desconexión laboral, lo que nos dice este proyecto de ley es que no aplica cuando los trabajadores se desempeñen en funciones de cargo de dirección, confianza y manejo. Aquellos que por la naturaleza de la actividad o función que desempeñen deben tener una disponibilidad permanente, no sé, un ingeniero de soporte que todo el tiempo tiene que estar allí dando apoyo, no sé, para garantizar la disponibilidad de los sistemas de información de la compañía. No aplica en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito en los que se requiera cumplir deberes extra de colaboración con la empresa o con la institución y cuando sean necesarios pues para esa continuidad del servicio o para solucionar esas situaciones difíciles de urgencia en la operación de la empresa, bien, siempre y cuando se justifique esa inexistencia de otra alternativa viable, bien, tenemos que entrar a justificar eso. Y en todo caso, dice, el empleador reconocerá el trabajo suplementario que realice fuera de esa jornada ordinaria laboral. Entonces, eso es. Hasta ahí digamos que es lo que les quiero comentar, tanto de trabajo en casa como de desconexión laboral, y por qué era importante para hablar de estos otros dos puntos, que es la productividad y lo que es también el tema de conectividad. Y aquí quiero mencionar algunos elementos importantes. Por supuesto, nosotros tenemos que hacer mediciones de productividad. Yo no soy experta en estos temas, más bien el tema laboral, pero en el tema de protección de datos, pero el tema de la medición de la productividad, por supuesto, también yo tengo que, vamos a amarrarlo, articularlo con temas de evaluación de desempeño. Aquí un poco qué es lo que me dice la ley y a dónde es que yo tengo que prestarle atención en esta medición de productividad. Es que las herramientas que yo estoy utilizando para medir la productividad sean legales. Me explico. Hay herramientas en el mercado que no son legales, Es decir, yo puedo tener una herramienta para saber el número de llamadas que me está haciendo la persona, hacerle seguimiento a la calidad de la prestación del servicio. Yo puedo tener herramientas que me diga si la persona tuvo activa su pantalla, dónde navegó, entre comillas, ya voy para allá, que yo pueda saber si está trabajando en el software que la empresa le está entregando para que pueda ejercer su actividad que yo necesito, que yo le estoy pagando como empresa. Y desde esa perspectiva, claramente yo lo puedo hacer, pero hay herramientas que hay en el mercado que muchas veces son herramientas gringas que las implementan empresas colombianas, las cuales no cumplen con temas sí cumplen con medidas de seguridad de la información, claramente, pero no cumplen con medidas de protección de datos. Entonces, herramientas que todo el tiempo están grabando o están monitoreando la actividad de ese equipo informático del trabajador, sin el trabajador conocerlo. Bien, entonces nos hemos enfrentado a casos reales, les estoy hablando casos reales, donde el trabajador está tal vez incorporando una contraseña en un correo personal, o está haciendo una transferencia a una entidad financiera, o tiene un chat abierto donde está teniendo una conversación y la supervisora está viendo esa conversación que está teniendo con otro compañero, ¿bien? Y al final del día, el trabajador no sabe que tienen ese software de supervisión. Ahora, aquí es importante precisar,
el software de supervisión o de productividad que ustedes tengan, porque digamos que hay ambos, ¿no? Que ustedes tengan, son válidos, ¿bien? Son permitidos, pero en ningún caso puedo llegar a infringir el derecho a la intimidad del trabajador, porque de hecho, digamos que si no separo esa línea gris, puede llegarse a constituir un delito, ¿bien? Porque es un delito la intromisión a la intimidad. Ahora van a decir, bueno, Heidi, pero si es que es el equipo, yo le entregué el equipo mío, el equipo es de la empresa, ¿cómo va a ser eso? Eso es otra cosa. Por eso es tan importante que nosotros entreguemos los equipos que sean empresariales, que sean de la organización, porque si es un equipo que es entregado por la organización, yo empiezo a reducir ese tipo de riesgos. Segundo, si usted va a tener una herramienta de supervisión, usted obligatoriamente tiene que informarle al trabajador que usted va a tener una herramienta instalada, qué va a poder hacer esa herramienta, qué va a poder visualizar esa herramienta y qué no va a poder visualizar. Bien, es muy importante que usted eso le informe, le notifique a ese trabajador para evitar que el día de mañana podamos tener problemas. Tal vez, no sé, ustedes descubren que cometió un delito, claramente, porque la herramienta, usted descubrió que cometió un delito, pero usted nunca le informó porque la herramienta era invasiva, usted nunca le informó, pues el día de mañana posiblemente esa evidencia usted no le va a servir de prueba como eso porque la persona no lo sabía. Bien, es por eso que yo lo trato de colocar como una analogía con las famosas cámaras de videovigilancia. La cámara de videovigilancia va a ser válida legalmente en la medida que tú tengas el aviso de videovigilancia. Si no lo tienes, no va a servir. Bien, entonces acá viene siendo un tema muy importante y es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos en esas habilidades blandas o trabajar en esas habilidades que me ayuden a que esa persona pueda realmente sí esté trabajando en lo que yo quiera, porque es una de las principales preocupaciones. Sentir esa sensación de desconfianza, sentir que sí tal vez, yo no sé si les pasa, sentir tal vez que sí, esa persona sí está trabajando o sí está cumpliendo con las actividades, pero esa actividad tal vez que se le plasmó o que se le dejó, la puede haber hecho en media hora y ha informado que la hizo en mediodía y resulta que puede haber hecho una cosa u otra cosa. Entonces, fíjense que ahí ese es uno de los dilemas que tenemos porque estamos pensando trabajar por horas y no por objetivos. Y ese es como el quid del teletrabajo, es si yo lo pongo en función de objetivos, pues al final del día no me va a importar en tanto si a qué horas lo hizo o no lo hizo. Esto pues es un ejemplo, no quiero generalizar porque claramente habrá situaciones diferentes, pero que me permita que, no sé, concretar un objetivo claro para que, para tener para que al final del día validar si cumplió con el, no sé, número de llamadas pactadas, bueno, eso ustedes lo definirán mejor. Entonces, eso por un lado. Y por último, en temas de conectividad, pues claramente hay un tema y es el tema de los benditos equipos informáticos. Muchas empresas pues no van a tener la capacidad bueno, algunas empresas lo que hicieron fue trastear el equipo a la casa, otros no pudieron darse ese gusto, otros no pueden hacerlo por un tema de seguridad, otros simplemente lo que le dijeron es, mire, yo trabaje con su equipo y así lo están haciendo muchas entidades. Aquí lo importante que debemos de tener en cuenta es que si trabajan con un equipo que es del trabajador, pues usted no le puede exigir, digamos, mayores cosas. Obviamente, usted puede hacerle la sugerencia, pero no lo puede obligar porque el equipo es del trabajador. Bien, entonces ahí es muy importante, una sugerencia es precisamente pues que cree una sesión independiente, que tenga una sesión para sus aspectos personales y una sesión abierta o una sesión independiente para conectarse con la empresa. Acá hay un tema también y es implementar las medidas de seguridad de la información. Pues usted puede sugerirle, usted como empresa puede ofrecer implementar esas medidas de seguridad informática que tal vez un antivirus, qué sé yo, que va a necesitar o configurar un tema de VPN para el contacto con ese trabajador, pero más allá de eso, no voy a poder, digamos, implementar medidas adicionales porque ese equipo le pertenece al trabajador, no a usted. Entonces, ahí hay que tener en cuenta como ese tipo de situaciones. Y al final, pues, tenemos
Ya lo que ya se los había mencionado, todo lo que son temas de pago de energía y conexión a internet, el pago de energía en trabajo en casa no dice nada, ¿bien? Uno supone que con el auxilio de conexión digital o conectividad digital, pues es tanto para el internet como el pago de esa ayuda de esa casa, perdón, de ese equipo. Bien, y en temas de medidas de seguridad de la información, que es con esto cierro, pues precisamente, de hecho, con Colco vamos a hacer un curso de alfabetización en seguridad digital, precisamente, digamos, brindando herramientas a las empresas afiliadas precisamente por todo lo que se viene encima, el hecho de que nosotros, digamos que aspectos básicos, ¿no? Desde que no le preste el equipo al hijo, porque ahorita todos están en la casa, entonces como ahorita todos están en la casa, pues están compartiendo un equipo que tal vez es de la empresa, pero está compartiendo entre otros, ¿bien? Que puede llegar a tener información, pues obviamente delicada, que podamos llegar a descargar un archivo en el cual realmente era un malware y que podamos allí haber un secuestro de información y que tengamos un, no, sí, puede que la información yo la tenga en otro lado, pero ya ahí ya es un incidente de seguridad que puede llegar a afectar nuestra reputación y además que va a ser algo que tenemos que reportar de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, por un lado eso, la gestión y manejo de los datos de los clientes. Bien, acá hay un tema muy complejo y es que precisamente pues tenemos información de los clientes, digamos que están en las casas de diferentes de trabajadores, puede ser información física o digital. Y otro aspecto también es el uso tanto de mensajería instantánea, que en el momento lo hablamos, como de herramientas, aplicaciones de la nube, de trabajo colaborativo, como puede ser un Office 365, como puede ser un Google Drive, que trae, digamos que tienen que estar muy bien configurados, tienen que estar muy bien configurados, porque lo que puede pasar es que hay casos donde dejaron indexado un archivo en internet, entonces simplemente cualquiera con la URL puede acceder. Formularios web que cuando uno los diligencia se ve el resultado de la respuesta de todo el que lo contestó. Archivos delicados con información confidencial subidos al Google Drive, pero sin mecanismo de cifrado, el cual puede afectarnos, por supuesto, el tema de confidencialidad, o carpetas compartidas con N.000 personas, las cuales no tienen por qué estarlo compartido, no tienen por qué pues, tenerlas compartidas, y generar problemas de acceso a la información o de restricción de la información. Entonces, fíjense que alrededor de eso, pues, y con esto cierro, es que tengamos, por un lado, pues, digamos, un tema como concluyendo, un tema importante. Primero, que con temas de trabajo en casa y teletrabajo, bueno, aquí la mayoría es trabajo en casa por obvias razones, es que podamos, ya, yo creo que ya hemos tenido suficientemente como un experimento ya supremamente largo donde puedo anotar esos pro y esos contra, y que eso se pueda materializar propiamente en esa política, pero que tengan claro que al final esa política al final va a ser para un momento transitorio, no va a ser para un momento permanente. Si lo quiero tener permanente, pues obviamente tiene que ser teletrabajo. Segundo, incorpórelo en su ADN el trabajo en casa, posiblemente va a tener otro tipo de situaciones, o migra el trabajo suplementario. No tiene que ser teletrabajo de manera autónoma, que es el full time, sino que puede ser suplementario. Yo creo que a muchos nos gustó trabajar unos días en la casa y otros días desde la oficina. Entonces, eso puede ser una buena estrategia también. Y en todos los estudios, miren, la mayoría de los estudios que hay, la mayoría están digamos, en versión inglés, pues la mayoría concluye que en un con teletrabajo suplementario el aumento de la productividad es del 30% en adelante. O sea, y los estudios que hay a nivel nacional, ustedes revisan los estudios del Centro Nacional de Consultoría con el Ministerio TIC, siempre la proyección es del 30% en adelante. Entonces, mirarle también el lado positivo, mirar qué tipo de habilidades tengo yo que explorar en mis trabajadores también, para que precisamente puedan brindar un mejor desempeño, y prestarle atención al tema de seguridad de la información, porque una fuga de información nos puede desacreditar, nos puede quitar muchos clientes, también nos puede afectar pues el tema reputacional. Entonces, cierro aquí, sé que hay preguntas, entonces pues nada, quedo pendiente de las preguntas que ustedes tengan. Como siempre, Heidi, excelente, y creo que sí tenemos algunas preguntas. Vamos a comenzar muy rápidamente.
Claro que sí, Heidi. Bueno, por aquí nos preguntan, listo, ¿cómo se maneja legalmente la omisión y no devolución de herramientas de trabajo provistas al teletrabajador al momento de manifestar su retiro? Si tampoco puede privarse de la entrega de liquidación laboral. Bueno, esa es una pregunta exageradamente laboral. Yo la verdad, yo te voy a responder parcialmente de lo que sé. Veamos que acá es un tema delicado, porque fíjate que si no quiso volver un equipo y resulta que en ese equipo pues hay información y esta información que posiblemente va a ser local, fíjate que eso puede constituir a efectos de la ley 1581 de protección de datos como un incidente de seguridad. Bien, tienen que, digamos que desde esa perspectiva, eso es un tema que debemos de prestarle mucha atención, porque ustedes como organización pueden verse metidos en serios problemas, porque pues es un dispositivo que tiene información personal. En cuanto al tema de evolución de herramientas, yo les sugiero que se asesoren de un abogado experto laboralista que les pueda indicar qué se puede hacer, porque claramente hay un abuso de confianza o hay un abuso por parte del empleado y tienen que disponer los medios como sea. Supongo yo que así como un empleado va al inspector de trabajo, supongo que la empresa también puede generar ese tipo de acciones, supongo yo, para poder obtener el reintegro de esa situación. Y en temas de liquidación, reitero, pregúntale a un experto laboral. Entiendo que no se puede, entiendo que tú no le puedes retener una liquidación, o no sé si por ese motivo se pueda retener liquidación de laboral por eso sí no lo sé. Entonces, pues, pero pues esa sugerencia sí te puedo dar. ¿Listo? Mil gracias. También nos preguntan, ¿podemos para el manejo de la productividad a las personas que trabajan en casa y están por corretaje colocar cámaras, especialmente cuando tenemos reuniones de grupo? Sí, ustedes pueden tener cámaras. A ver, ¿cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que no tengan las cámaras activas las 8 horas al día, o sea, que no le exijan al trabajador que tengan que estar conectados para estarlo viendo. Eso no puede pasar. Bien, tampoco puede pasar, es mi sugerencia, y eso lo ha hecho la superintendencia, es que pues cada vez que yo tenga una reunión, grabar todas las reuniones. Cuando ustedes tienen reuniones presenciales, ustedes no las graban todas. Bien, entonces esa es mi sugerencia. Ahorita todo se volvió como un poco como paranoico, entonces ahora todo se quiere grabar. No hay necesidad. Miren si realmente es necesario, si están mirando, claro, están tomando un tema que es delicado, es un tema que tiene consecuencias para la toma de decisión, qué sé yo, pero el resto no lo hagan. Ahora, sí lo pueden hacer. Mi sugerencia, ¿cuál es mi sugerencia? Que lo incorporen en el contrato de trabajo, que bueno, una autorización adicional donde le diga a la persona, porque como la imagen es un dato personal, pues la persona tiene que dar autorización. Bien, ahora, si hay grabación, reitero, si hay grabación, por eso les digo que cuando grabamos se nos complica el tema. Si no va a haber grabación, no requiere autorización de la persona, pero si va a haber grabación y además la voy a divulgar y todo eso, pues sí, ahí es donde viene ese tema. ¿Listo? Vale, gracias, Heidi. ¿Hasta dónde es válida la reposición de tiempos de labor cuando la desconexión es por problemas de conectividad del domicilio donde se encuentra la gente sin incurrir en temas de incumplimiento en la exigibilidad laboral de tiempo fuera de horario? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo te contesto parcialmente. Te contesto desde lo que hay en materia de teletrabajo. Y eso es un problema que uno a veces dice, bueno, ¿yo qué hago? ¿Yo cómo hago? Porque es que si se fue la energía, ¿yo qué hago con este trabajador? ¿Qué me dice a mí desde la 1221? Que nos puede servir un poco para temas de trabajo en casa. Lo que nos dice la 1221 es que yo debería, el trabajador está obligado de manera inmediata a notificar que no hay energía, que hay problemas de conectividad, tiene que reportarlo. Eso es una obligación que ustedes tienen que suministrarle al trabajador de manera inmediata. Y ustedes como organización toman la decisión de qué se hace. Si va a un puesto, si le asignan un puesto de trabajo, si le dicen que conozco algunas empresas, venga, acá tenemos protocolos de bioseguridad, me trabaja acá, bien, y viene acá para que ejerza su actividad, bien, establecer otro sitio que ahí es, pues, igual los riesgos pueden incrementar, como puede ser un tema de ir a un coworking, que me parece un tema un poco más riesgoso, pero es un poco, digamos, lo que me dice la ley. La ley no me habla
Y yo creo que eso es una muy, muy buena pregunta. Yo sí creo que eso, por ejemplo, el proyecto de ley sí debería de abordar eso, qué va a pasar con esas horas no laboradas, ¿no? Que es una preocupación. Y uno, digamos que no es que esté pensando mal del trabajador, pero uno queda, digamos, sin la posibilidad de validar si era verdad o mentira. Bien, no sé si les han tenido esa sensación. Entonces, sí es importante que internamente puedan establecer un mecanismo plan B, por lo menos que vaya al sitio de trabajo, pero sería también interesante que eso lo pueda incorporar el proyecto de ley. Hasta ahí te puedo decir que es lo que me establece la ley. Ahora, hay algo muy importante, que de pronto pueda que no les vaya a gustar ya mucho. La ley me dice a mí, la de teletrabajo, que si la persona no puede trabajar porque no hay energía, porque no hay conectividad, etcétera, yo no le puedo eliminar o no puedo descontarle el tema salarial. Bien, entonces fíjense que sí es un tema delicado en el cual pues sí las empresas tienen que entrar a validar qué se debe hacer o qué mecanismo alterno hacer. Vale. Y ya la última que vemos aquí es responsabilidad de la empresa dotar al empleado de las herramientas básicas de trabajo, mesa, silla, internet. No, yo personalmente me alejo un poco de esa posición por una sencilla razón, y es que primero hay un tema muy importante allí, y es que, a ver, es que yo no puedo, digamos que así quedó la ley de teletrabajo, se le reconoce por concepto de energía y por concepto de internet, se compensa o se equilibra el tema de internet porque al final la persona ya tiene internet en su casa, es un tema de, aunque hay entidades que le entregan una USB, bueno, este internet Wi-Fi inalámbrico, y digamos que ese tipo de cosas, pero la empresa si quiere puede entregarle el escritorio, lo ideal, y entonces ahí viene un tema. Aquí el tema es que, por ejemplo, el tema de la silla se vuelve un tema muy importante. Hay empresas que la suministran, otras que no, otras que dicen, mire, yo le doy teletrabajo, trabajo en casa, pero usted tiene que tener esos elementos. Ahí la ley no dice nada y es por una razón. Es que si al final si usted contrata a una persona full time bajo modalidad de teletrabajo, tengo que colocar el ejemplo, no, usted debería suministrarle eso en principio, pero si no, no, porque un poco es que al final no termina siendo, digamos, no sé, en términos de trabajo en la empresa y un puesto de trabajo en la casa de ese trabajador, al final esto no me va a generar ningún tipo de beneficio y al final es un tema que beneficie a ambas partes. Si bien no puedo trasladar gastos de funcionamiento del trabajo, del empleador al trabajador, pues digamos que tampoco debo abusar de eso. Entonces, pues digamos que como se ha hecho hasta actualmente, las empresas están entregando un tema de la silla por un tema de ergonomía, pero normalmente no le entregan pues dotado absolutamente toda la oficina al trabajador, no. Excelente, Heidi, mil gracias. Creo que están llegando como más preguntas, pero voy a hacer un pequeño paréntesis para darle espacio y desplegar en sus pantallas una brevísima encuesta o sondeo que les ruego responder objetivamente para que podamos nosotros siempre diseñar estos espacios acordes a sus necesidades, a sus inquietudes y, como les decía, buscamos siempre mejorar para ustedes y tener espacios que realmente se ajusten a la actualidad y a la necesidad. Entonces ya se desplegó en sus pantallas, les agradezco responderla, ¿sí? No sin antes agradecerle a Heidi inmensamente que siempre nos acompaña en estos espacios. Creo que Carlos Ramírez quería que le diera el micrófono un segundito para decir algo. Mientras Carlos... Sí, doctora. Sí, doctora, muchísimas gracias. No, solamente quería hacer una claridad frente al proyecto de ley de desconexión laboral. El proyecto de ley se encuentra vigente, está pendiente de su discusión en la plenaria de Cámara y le quedan 2 debates en Senado. El proyecto de ley tiene que ser debatido durante esta legislatura y la siguiente, entonces digamos que lo más probable es que continúe su debate en el Congreso y este proyecto de ley se convierta en ley. Entonces, para tener muy en cuenta, digamos, los aportes de la doctora Heidi frente a este tema de desconexión laboral.
Mil gracias, Carlos. Yo creo que nos toca irnos adaptando a que esto se vuelva una realidad. Tiene mensaje de urgencia este proyecto, pero mientras tanto, como decía Heidi, nos seguimos rigiendo a la normatividad vigente que hay de la regulación de trabajo en casa. ¿Cierto, Heidi? Sí, pues así es, esperar a ver prontamente qué sale y pues tener en cuenta ese proyecto de ley como para lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Listo. Heidi, nuevamente mil gracias. Es siempre un gusto tenerte aquí. Alguien preguntaba en el chat sobre las herramientas para esta supervisión remota. Nosotros ya hicimos una charla por el privado, te estamos diciendo a la persona que nos preguntó sobre esta herramienta. No tenemos ningún interés económico diferente de llevarles a ustedes ideas, proveedores, contenidos que sean de beneficio. Nuevamente los invito para que el 25 y 26 de febrero nos acompañen de 7:30 am a 5:50 pm en una plataforma virtual maravillosa, similar a la de nuestro congreso del año pasado, en un foro Colcop que se va a llamar Reactivación y Crecimiento del Sector de Crédito y Recuperación más allá del COVID. Tendremos una agenda de primer nivel, superintendente bancario, como les decía, presidente de un gremio, tendremos un conversatorio de líderes del crédito y la recuperación, hablaremos del título Valor Digital. Bueno, tenemos una agenda muy nutrida y de mucha actualidad para ustedes. Mil gracias a todos por acompañarnos, que tengan un resto de día maravilloso y esta tarde tendremos un showroom de lo que será el foro. Nuevamente, mil gracias. Chao, Heidi, un abrazo virtual. Gracias, Gloria, a ti y a ustedes, que tengan buena tarde. Hasta luego, muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias, muy amable a Buena todos. tarde, muchas gracias.